Muy buenas noches, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Un gusto poder saludarte, un gusto también y contento de encontrarnos nuevamente. Tuvimos que hacer un parate, un frenate, no tuvimos el martes pasado nuestro repaso del libro Evento de los Últimos Días porque me encontraba enfermo. Cada tanto me agarra sinusitis, esa enfermedad se enamora de mí una vez por año, una vez cada 2 años. Y me agarró muy fuerte, me dejé estar un poquitito y los dolores en la cabeza eran muy grandes. Así que tuvimos que frenar, pero para gloria del Señor, hoy nos encontramos nuevamente para seguir avanzando con este estudio del libro Evento de los Últimos Días. Que déjame decirte que estoy muy contento porque no sé si te diste cuenta de que hemos llegado ya, en el capítulo que vamos a analizar hoy, a la tercera parte del libro. 1/3 del libro ya lo leímos hasta hoy. Y no sé cómo estaba tu vida de lectura del espíritu de profecía, pero creo que a muchos ha ayudado esto a que podamos profundizar en el espíritu de profecía, que lo teníamos ahí tal vez como olvidadito. Así que yo le doy gloria a Dios porque desde que arrancamos con este programa, primero hicimos Conflicto de los Siglos, leímos desde el capítulo 28 al 43, excelente lectura, maravilloso, la pasamos. Y ahora ya estamos por el capítulo 7 de este libro que también está maravilloso, la compilación Evento de los Últimos Días. Los saludamos a todos aquellos que van llegando. Hay muchos que están saludando desde diferentes partes, que desean bendiciones, que están contentos. ¿Sí? Tenemos gente de acá de Córdoba, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Uruguay, de Ecuador, de Perú. Así que Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, pero sobre todo gracias a Dios porque esto es beneficioso para todos nosotros. Y Dios se pone contento porque nosotros estamos reunidos con un mismo propósito: aprender a prepararnos para los eventos finales. Por eso estamos profundizando en este libro Evento de los Últimos Días. Y hoy hablaremos de la vida en el campo. Y vamos a hacer un análisis un tanto distinto a como lo veníamos haciendo, ¿sí? Así que vamos a orar y después te cuento cómo arrancamos con el análisis del capítulo que nos toca hoy, que es el capítulo 7, la vida en el campo. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, Señor. Gracias. Gracias una vez más porque podemos estar reunidos para aprender, Señor, aprender el mensaje que tú nos has dejado para este tiempo, el tiempo del fin. Queremos prepararnos, Señor, como pueblo remanente, como iglesia adventista, queremos prepararnos para los momentos que estamos viviendo y que vendrán. Queremos, Señor, recibir tus consejos, que tu palabra profética penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos transforme, cambie nuestra vida, Señor. Te damos lugar, te damos nuestra voluntad en tus manos para que tú nos las devuelvas ligada con la tuya propia y nosotros podamos hacer tu voluntad, Padre eterno. Bendice a cada hermano y hermana que se está conectando a este programa, donde quiera que sea y cuando quiera que sea, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en ellos, que tus ángeles los protejan y que todo cuanto hagamos en este programa sea guiado por ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con el programa de hoy y te voy a pedir que me acompañes al capítulo 7, pero a la página 103. Si leíste el capítulo, te diste cuenta de que arrancaba con las bases, los conceptos principales de la vida en el campo y por qué irse de la ciudad al campo, y después daba algunos casos especiales de instituciones que fueron puestas afuera de las ciudades. Entonces, vamos a leer los casos especiales de estas instituciones y después vamos a volver a ver las bases. Así que vamos a arrancar desde la mitad para adelante del capítulo y después volveremos al inicio para terminar con la primera mitad del capítulo. Así que, por favor, vamos a ir a la página 103 del libro Evento de los Últimos Días y allí vamos a avanzar con la lectura y estudio de esta noche. ¿Estamos listos? ¿Estás listo allí? Dios te bendiga. A los que van llegando, bienvenidos. Vamos a avanzar. Página 103, ¿sí? Hornabón, Nueva Gales del Sur. Dice así: todo lo relacionado, segundo párrafo, perdón, todo lo relacionado con el lugar me había impresionado favorablemente, excepto el hecho de que estábamos lejos de las grandes vías de tránsito y por lo tanto no tendríamos la oportunidad de permitir que nuestra luz brillara en medio de la oscuridad moral que cubre nuestras grandes ciudades como un paño mortuorio. Esta pareciera ser la única objeción que acude a mi mente. Por otra parte,
no sería aconsejable establecer nuestra escuela en ninguna de nuestras grandes ciudades. Interesante, ¿no? Hay que establecer las instituciones afuera de las ciudades, es el consejo del espíritu de profecía, pero no tan afuera que no podamos llegar a ser una luz para la ciudad que está cercana. Sigamos. Huntsville, Alabama. Dice así, segundo párrafo también. Fue por la providencia de Dios que se compró la granja de la escuela de Huntsville. Está bien ubicada. Cerca de ella hay grandes viveros, en los cuales algunos de los estudiantes han trabajado durante el verano para ganar dinero con el fin de pagar sus gastos en la escuela de Huntsville. La granja de la escuela es un lugar muy hermoso y en sus 300 y más acres, estamos hablando más o menos de, según lo que dice aquí abajo, 120 hectáreas, más o menos, era grandecito, pero hay otros más grandes, debiera lograr mucho en materia de educación industrial y del cultivo de las cosechas. Hay algo también que vemos dentro de todos los consejos que da sobre instituciones y sobre las familias también, que es que nos tenemos que preparar en oficios. Hay 2 o 3 que son básicos. La agricultura es uno bien básico. Necesitamos estar preparados en agricultura. Uy, pero pastor, yo vivo en un departamento. Bueno, mira, nosotros acá arrancamos este año, estábamos extrañando mucho lo que era la huerta. Vivimos los primeros años de la vida de mi nena, de Luney, en el campo, ¿sí? Y allí teníamos una huerta bien linda, teníamos un gallinero, plantas frutales, ahí donde nos prestaban ese lugar para vivir mientras estudiábamos teología, y fue realmente una bendición. Y estábamos extrañando la huerta, veníamos con planes y proyectos, pero no sé si te ha pasado cuando uno empieza a querer hacer un plan y proyecto que tiene que ver con el desarrollo de facultades espirituales, y de acuerdo a lo que el espíritu de profecía nos dice, que uno empieza a procrastinar, uno empieza a postergar. Y el año pasado nos habíamos propuesto hacer una huerta en casa. Se nos fue el año y no la hicimos. Así que este año se nos estaba yendo el año y llegó la cuarentena. Llegó el coronavirus, que tristemente trajo muchos males para algunos, pero sacando el punto de vista positivo, aparte de lo que estamos estudiando, empezamos la huerta en casa. La hicimos con materiales reciclados, baldes, bidones, compré un poco de tierra y ahí plantamos, ya están creciendo las plantitas. Hay que desarrollar, ¿sí? Hay que desarrollar oficios y sobre todo la agricultura. Verde Spring, Michigan, segundo párrafo de la página 105. La buena mano del Señor ha estado con nuestro pueblo en la selección de un lugar para la escuela. Este lugar corresponde con las descripciones que se me han dado en cuanto a dónde debiera ubicarse la escuela. Está lejos de las ciudades. Hay abundancia de tierra para propósitos agrícolas y espacio para que las casas no necesiten construirse uno junto a la otra. Hay abundancia de terreno donde los estudiantes pueden ser educados en el cultivo de la tierra. Interesante también, hermoso, hermoso. Cuando el Señor, miren esta cita, a ver si me pasé, sí, me pasé. Massachusetts, ¿sí? Página 106, segunda cita. Miren qué interesante. Cuando el Señor pone su mano para preparar el camino ante nosotros, no permita Dios que alguien dé un paso atrás, cuestionando la sabiduría de avanzar o negándose a alentar y a ayudar. El traslado del sanatorio de South Lancaster a Melrose me ha sido presentado como dirigido por el Señor. Y aquí anoté principio de Balaam. ¿Qué es el principio de Balaam? Si después lees el capítulo 22 del libro de Números, ahí encontrarás la historia de Balac y Balaam y el pueblo de Israel. Llega el pueblo de Israel, se asienta y Balac quiere maldecir al pueblo de Israel. Entonces manda a buscar con un séquito y con regalos a Balaam. Balaam esa noche consulta a Dios y Dios le dice no vayas con ellos. Así que a la mañana cuando se levantan los mensajeros, los emisarios de Balac, Balaam le dice, miren, no, Dios no me deja ir con usted, así que vayan y respóndanle eso a Balac. Balac dice, se ve que le mandé pocos regalos, le voy a mandar más para tentarlo. Y así fue, llegaron los mensajeros y Balaam les dice, miren, quédense acá, que yo mañana les respondo. Y esa noche le volvió a consultar a Dios. Pero Dios ya le había dicho que no. Y seguí leyendo la historia, dice que Dios le dijo, bueno, anda con ellos, pero no vas a hacer sino lo que yo te diga. Y cuando sale, dice, y Dios se airó con Balaam porque fue con ellos.
¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error de Balaam? Si Dios ya nos dijo una cosa y cómo debe ser, no hay que consultarle por eso. Ya nos dijo cómo debe ser. Hay veces que somos cabezones, ¿o no? Hay veces que somos cabezones. Y ya nos dijo cómo debe ser. Hoy me mandé una de esas de Balaam. Y si hay un hermano que está escuchando y una hermana esto, se van a dar cuenta enseguida por qué lo estoy diciendo, porque fue con ellos que estaba hablando y mandé una. Ya el Señor nos había dicho qué hacer y cómo hacerlo. Y yo dije, no, pero hay una mejor idea. Y hoy estuve orando y analizando y no, era como el Señor lo había dicho, como había que hacerlo. Así que le tuve que pedir perdón al Señor y decirle, perdón Señor por retrasar tu obra. Ya me pondré en marcha y avanzaremos como tú dijiste que debíamos hacerlo. Entonces, ¿cuál es el principio de Balaam? Si Dios ya dijo cómo, hay que hacerlo así. Si le preguntamos de nuevo, estaremos tentando a Dios. Estaremos tentando a Dios. Es lo mismo que venga mi nene y me diga, pa, ¿puedo tomar un heladito? No, no podés ahora tomar un helado. Y que venga rápido, pa, ¿puedo tomar un heladito? Yo le voy a decir, pero ya te dije que no podés tomar un helado, ¿por qué me preguntás de nuevo? Dios no puede ser tentado, pero a veces nosotros los tentamos. ¿Cómo? Como Balaam. Ya nos dijo cómo debíamos hacer y nosotros arrancamos y le preguntamos o dudamos. ¿No te ha pasado también que en los principios bíblicos, cuando la Biblia nos muestra que algo está mal en nuestra vida, o cuando el espíritu de profecía nos muestra que algo está mal, empiezan las dudas en nuestra mente? Sí, pero estamos en otra época, Elena vivió en otro mundo, era distinto. ¿Quién sabe si lo que ya está hablando allá es la misma calidad o tiene la misma consistencia de lo que estamos hoy acá? Ella era en Estados Unidos, yo estoy viviendo en Argentina, por ejemplo, seguramente no es lo mismo. Hay cosas que son contextualizables. Hay un ejemplo muy claro y muy conocido que es el de la bicicleta, donde Elena dice que sería un derroche de dinero comprar una bicicleta. ¿Por qué? Porque en aquel momento salía lo mismo que, no sé, que un Mercedes-Benz. Y tal vez hoy comprar un Mercedes-Benz, tal vez sería un derroche. A menos que lo uses para trabajar, que necesites prestigio para tu trabajo, no sé, ponele. Pero aquí, o que vivas en un país, porque hay de varios países, donde los autos no tengan impuestos, entonces salga muy barato. Es lo mismo que comprarte otro. Pero acá en Argentina, por ejemplo, saldría mucho comprarse un Mercedes-Benz. Que tal vez con un Fiat, un Renault, un Volkswagen, andás igual, ¿no? ¿A qué apuntaba Elena? A no derrochar dinero. Ahora las bicicletas no salen, bueno, sí son caras, pero son accesibles, podríamos decir. Entonces no sería un derroche de dinero comprar una bicicleta, contextualizamos. Pero hay cosas que, por más que contextualicemos, siguen con el mismo principio. Ahora bien, si Dios ya dijo cómo era, hay que avanzar como el Señor lo dijo. Madison, Tennessee. ¿Se acuerdan de que les conté sobre una... Ah, no fue aquí en este programa, perdón. Ahora con tantos programas ya no me acuerdo qué dije en uno y qué dije en otro. Así que discúlpenme, en este no había sido. Fue en un programa que se llama Costumbres Bíblicas. Hablamos en un momento sobre la escuela de Madison. Y es interesante la escuela de Madison. Si algún día la pueden estudiar está muy buena. Y los principios que allí estaban, porque los que somos padres podemos tomar esos mismos principios para criar a nuestros hijos. Página 107, último párrafo. ¿Sí? Me sorprendí cuando, al hablar de la obra que deseaban hacer en el sur, manifestaron el deseo de establecer una escuela en algún lugar bien distante de Nashville. Por la luz que se me ha sido dado, sabía que no sería correcto hacer tal cosa, y se los dije. La obra que estos hermanos, Sutherland y Megan, puedan hacer debido a la experiencia obtenida en Berry Spring, debe llevarse a cabo dentro de un fácil acceso a Nashville, porque aún no se ha trabajado Nashville como debería. Y para los obreros de la escuela será una gran bendición estar lo suficientemente cerca de Nashville como para tomar consejo de los obreros que estén allí. Interesante. Al buscar un lugar para la escuela, los hermanos encontraron para la venta una granja de 400 acres, 162 hectáreas más o menos, a unas 9 millas de Nashville, unos 14, 15 kilómetros. El tamaño de la granja, su ubicación, su distancia de Nashville y la suma moderada por la cual se la podía comprar parecía indicar que este era el lugar preciso para la obra de la escuela. Aconsejamos que se comprara ese lugar. Sabía que finalmente se necesitaría todo el terreno. Qué lindo sería, afuera de alguna gran ciudad, tener un terreno donde se prepare a obreros para la predicación del evangelio. ¿Te pusiste a pensar alguna vez en eso? ¿Soñaste alguna vez con eso? Tener un lugar donde se prepare a personas en oficios y para que sean evangelistas.
Y entonces con esos oficios puedan trabajar del oficio, pero también tener un celo por el Evangelio, una pasión por el Evangelio guiada por el Espíritu Santo. No pasión de las bajas, sino pasión por ese sentimiento, ese principio de salir a predicar y salvar a las personas que se están perdiendo. Qué lindo sería, ¿no? Pero cerquita de la ciudad, o sea, alejado de la ciudad, pero no tan lejos como para no trabajarla, sino alejado de la ciudad como para hacer y desarrollar todas esas cuestiones de enseñanza, ya sea en la granja, en electricidad, en herrería, en carpintería, en albañilería, etcétera, pero también en estudios para prepararse para ser evangelistas e ir a la gran ciudad a hacer evangelismo. ¡Ah, qué lindo que sería! Así era el sueño de Madison. California, vamos a ver la página 109, segundo párrafo. Algunos se han preguntado por qué nuestra oficina de publicaciones debiera trasladarse a Oakland, a Mountain View. Dios ha estado llamando a su pueblo a que abandone las ciudades. Los jóvenes que están vinculados con nuestras instituciones no debieran estar expuestos a las tentaciones y a la corrupción que se encuentra en las grandes ciudades. Interesante. Hay tentaciones y hay corrupción en las grandes ciudades. Loma Linda, página 110. Aquí hay ventajas maravillosas para una escuela. La granja, el huerto, el campo de pastoreo, los grandes edificios, los terrenos amplios, la belleza, todo ello es una gran bendición. California, nuevamente, Unwin. Tras haber mirado esta propiedad, la considero superior en muchos aspectos. Esta escuela no podría estar ubicada en un mejor lugar. Está a 13 kilómetros de Santa Elena y se encuentra libre de tentaciones de la ciudad. Último párrafo que leemos en la página 111, último párrafo del capítulo, y vamos a volver al inicio del capítulo para ver las bases y los principios para la salida de la ciudad al campo. Comprendemos que el Señor sabía lo que necesitábamos, por eso su providencia nos trajo aquí. Dios nos quería aquí y nos ha colocado aquí. Estaba segura de esto cuando llegó a estos terrenos. Creo que cuando caminen a través de esos terrenos llegarán a la misma conclusión, que el Señor diseñó este lugar para nosotros. El principio básico que encontramos en la cuestión de instituciones en el campo son las siguientes. Que estén lejos de la ciudad, pero no tan lejos que no puedan llegar para trabajar en las ciudades. Estar lejos de la ciudad, el principio es no contaminarse con las tentaciones, con la corrupción de la ciudad. Ese es el principio básico. Y tener un gran terreno como para desarrollar algunas aptitudes, sobre todo lo que es el trabajo en la huerta, lo que es el trabajo en el campo. ¿Sí? Y entonces allí tenemos los principios básicos de todas estas instituciones que se establecieron a algunos kilómetros, 13, 15, 20 kilómetros de las grandes ciudades. Ahora vamos a ver los principios de esto de la vida en el campo. Te pido que me acompañes a la página 96 del libro Evento de los Últimos Días, donde inicia el capítulo 7. ¿Sí? Allí tenemos en primer lugar el ideal divino. Cómo Dios planteó su ideal allá en el Edén, en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. El ideal era que estuvieran en el huerto del Edén. Ese era el ideal. Y aprendieran allí, aconsejados por los ángeles y enseñados por los ángeles, de las maravillas de Dios. Nunca fue el plan que vivamos en grandes ciudades. Y ya lo vamos a leer. También nos habla de cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre Infinito para su Hijo. Un hogar apartado en los collados de Galilea. Una familia mantenida por el trabajo honrado y digno. Una vida sencilla. Y eso nos cuesta a veces, ¿o no? Mantener una vida sencilla en las grandes ciudades nos cuesta mucho. Hay grandes ciudades y grandes ciudades. Aquí en Argentina, por ejemplo, hablamos de Córdoba y es una gran ciudad para lo que es Argentina. Tiene casi 2 millones de habitantes con los barrios de alrededores. Pero si nos vamos a San Pablo, Brasil, estamos hablando de 20 millones de habitantes más o menos. Y si nos vamos a Nueva York o cuestiones así. Mientras más grande la ciudad, mayor dificultad para la espiritualidad. Y mayor dificultad para tener una vida sencilla. Nos cuesta tener una vida sencilla. ¿Por qué? Porque en la ciudad existe mucho el consumismo.
y el plantar en nuestra mente necesidades, que tal vez no son necesidades, pero allí están plantadas como si fueran eso. Jesús fue puesto en una familia que tenía una vida sencilla. La lucha diaria con las dificultades y penurias, la abnegación, la economía y el servicio paciente y alegre. Las horas de estudio junto a su madre, con el rollo abierto de las escrituras. La tranquilidad de la aurora o del crepúsculo en el verdante valle. Las santas actividades de la naturaleza, el estudio de la creación y la providencia, así como la comunión del alma con Dios. Tales fueron las condiciones y las oportunidades que hubo en los primeros años de la vida de Jesús. Hacer esto tiene un costo alto. Tener una familia como esta tiene un costo alto. El tener una familia sencilla tiene un alto costo. El costo de la carnalidad siendo abnegada y viviendo en el espíritu, porque sabemos que no lograremos lo que logran otros, económicamente hablando. Tiene un costo alto porque tal vez no progresemos económicamente tanto como querramos. Si uno quiere seguir el diseño divino, la madre es la maestra del hogar. No es lo mismo que mamá le presente las verdades de la Biblia, que mamá esté allí haciéndole el desayuno, haciendo el cultito familiar, enseñándole a sus hijos, que esté una niñera, por más buena que sea. Puede ser una niñera de la iglesia, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Ahora bien, si mamá no está en la casa, hablemos de una familia ideal, ¿no? Son los dos, padre y madre, de la iglesia, están unidos, tienen a su hijo o a sus hijos, y entonces el papá sale a trabajar y la mamá es la maestra del hogar. Pero ¿cuáles son estos costos? Bueno, el costo principal hoy por hoy para una dama en ese sentido es que tal vez no se sienta contenta consigo misma. ¿Por qué? Porque no puede explotar sus capacidades. Imagínate, y tal vez es el caso de alguno de ustedes, que estudiaste una carrera universitaria, tenés un título, tenés una profesión, pero bueno, tenés un hijo de 3 años y entonces tenés que elegir. ¿Y qué hago? ¿Salgo a trabajar con mi profesión o crío a mi hijo de 3 años? Y hay que elegir. Y los costos a veces son grandes. Las situaciones a veces son difíciles. Ahora bien, en la última cita que leíamos allá al final, ahí encontramos un principio. Si estoy donde Dios quiere que esté y hago lo que Él quiere que haga, Dios me ayudará. Eso lo demuestra toda la Biblia. Toda la Biblia. Ahora bien, si en el caso de una familia, para seguir el plan divino, para seguir el diseño divino de la familia, tengo que tomar algunas cuestiones, Dios me ayudará a vivir o a sobrevivir esa situación, porque Él es Dios y Él es el que me lo pide. Pero ahí interviene otra cuestión que a veces hoy es muy difícil, la fe. La fe de que Dios va a bendecir a pesar de, porque estoy siguiendo sus planes. Y para cerrar con esto, que si no me estoy extendiendo y no es el tema de esta noche, pero es importante, es importantísimo. Mamás, por favor, es importantísimo. Puede ser que uno se vea, y ustedes mamás puede ser que se vean y digan, bueno, pero si me quedo en casa, ¿qué soy? Hay una cita maravillosa en Testimonios para la Iglesia, que dice que Dios ve a la mujer, a esa mamá, que cría a sus hijos en el camino del Señor. En los anales del cielo, en los libros del cielo, está anotada al mismo nivel que un gran evangelista. Para los que vivimos en Sudamérica, una mamá, vos que sos mamá, que lo que haces en tu casa, por más que te parezca poco, es guiar las tareas del hogar, es criar a tus hijos en el temor del Señor, es mimarlos, es disciplinarlos, es guiarlos para que aprendan de Jesús, es controlarlos, ayudarlos con sus tareas. Pues si no estoy haciendo nada, allá en el cielo estás anotada al mismo nivel que Alejandro Bullón. No, pero Alejandro Bullón es un evangelista multitudinario. Él va y llena un estadio con 20.000 personas. A mí no me conoce nadie. No necesitas que te conozca nadie. Te conoce el Señor. Y si tomaste esa decisión, esa cita, dice que el Señor te tiene en la misma estima que tiene Alejandro Bullón. ¿A quiénes? A esas madres que hacen todo para guiar a sus hijos. Esas madres abnegadas que se niegan a sí mismas para guiar a sus hijos
en el camino de la verdad y del temor de Dios. No tengo buscada esa cita, pero cuando cerremos el programa, te las voy a mandar allí al WhatsApp para que ustedes la tengan. Lejos de las ciudades, página 97. Salgan de las ciudades tan pronto como sea posible y adquieran una porción de tierra donde puedan tener un huerto, donde sus hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. ¿Cuál es el objetivo de tener un huerto? Que los niños aprendan sencillez y pureza. ¿Cómo le enseñamos eso en la gran ciudad? Y se vuelve más difícil. Se vuelve más difícil. Mi mensaje en este tiempo es: salgan de las ciudades. Tengan la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Último párrafo de la 97. Todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, lean el capítulo 11 de Apocalipsis. Lean cada versículo y entérense de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades. Lean también las escenas descritas en el capítulo 18 del mismo libro. Te aconsejo leer esos capítulos. Capítulo 11 del libro de Apocalipsis y capítulo 18. Capítulo 11 habla sobre los dos testigos. Si recordás Apocalipsis 10, es el ángel con el librito en la mano que clama por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no será más. El capítulo 11, después de que come el libro, Juan, y es dulce en la boca y amargo en el vientre, se le dice: levántate porque es necesario que prediques todavía. En el capítulo 11 comienza con los dos testigos y sigue con los dos testigos hasta que llegamos a la séptima trompeta y van a pasar cosas terribles. Y en el capítulo 18 habla de ese cuarto ángel donde la tierra es iluminada con su gloria, y entonces allí se predica el evangelio, el fuerte pregón, y Babilonia es caída. Y entonces ahí vienen cosas terribles en Babilonia. Babilonia, cuando hablamos de Babilonia, según lo que nos dice el capítulo 16 de Apocalipsis, Babilonia tiene 3 partes. Babilonia es la gran ciudad. Hay algunos que dicen que Babilonia es el estado del Vaticano, pero déjame decirte que dice que la ciudad tiene 3 partes, el estado del Vaticano tiene una solita. ¿Sí? Entonces, Babilonia tiene 3 partes. Catolicismo, el papado, cuerno pequeño, primera bestia de Apocalipsis 13. Protestantismo apóstata, segunda bestia de Apocalipsis 13, Estados Unidos. Y el espiritismo, esos 3 espíritus de demonios que salen como manera de ranas. ¿Sí? Así que allí leamos, por favor, y entendamos por qué la sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, nos dice que debemos salir a kilómetros afuera de las ciudades. Recuerden que estamos estudiando el libro Evento de los Últimos Días, el capítulo ahora 7, y estamos en la página 98. Los padres y las madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar cómodos son reyes y reinas. Qué distinto que analiza el mundo las cosas. Qué distinto. El mundo analiza las cosas que para ser reyes y reinas necesitas un montón de plata, 2 o 3 autos en tu casa, un montón de cosas, y aquí nos dice el Señor a través de su sierva, porque esto del Espíritu Santo es quien lo inspiró. Así que el Señor nos dice que si poseemos un pedazo de tierra y un hogar cómodo, somos reyes y reinas. Tal como lo hizo Enoc, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo: ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por medio del pueblo de Dios que vive en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirles de lo que acontecerá sobre la tierra. Así que el consejo es claro: debemos vivir afuera de las ciudades. Último párrafo de la 98. Cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre ha de escucharse una voz que dé la amonestación y la instrucción, así como la voz de Lot fue oída en Sodoma. Sin embargo, Lot podría haber preservado a su familia de muchos males si él no hubiera hecho su hogar en esa ciudad malvada y corrompida. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ella, aun cuando hubiesen vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad. Recordá que Lot perdió mucho en Sodoma. ¿Sí me decís? Perdió a su esposa y sus riquezas. No solo eso. No solo eso. Perdió a sus hijas también. No, si las 2 hijas salieron con él, de donde salieron los amonitas y los moabitas. Sí, pero había más hijas adentro de Sodoma, que sus yernos no le creyeron y no las dejaron ir. Lee Patriarcas y Profetas sobre esta historia y te vas a dar cuenta que Lot perdió mucho. Lot
perdió mucho. Sigamos leyendo. Ricas bendiciones en un ambiente natural. Página 99. Volvemos a decir, fuera de las ciudades. No consideren que es una gran privación el tener que trasladarse a los cerros y a las montañas, sino busquen un retiro donde puedan estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. Es indudable que la vida en la naturaleza te facilita muchísimo el entender la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Es así. Lo que pasa es que tenemos que ceder a nuestros gustos. Y ese es el desafío. Acá podemos encontrarnos con dos situaciones básicas, me parece. La primera situación es, tenés dinero para irte afuera de la ciudad, pero no querés. Porque no te gusta, estás acostumbrado, acostumbrada a vivir en la ciudad, en tu casa, en tu departamento, tenés todo cerquita, te gusta la ciudad, te criaste ahí y entonces te cuesta salir de ahí. Primero, bueno, hay que orar, entregarle la voluntad al Señor y que el Señor te guíe. Pero para eso hay que buscarlo de todo corazón y buscar hacer su voluntad de todo corazón. Segundo punto. Tenés ganas de seguir el plan divino de vivir afuera de la ciudad y trabajar dentro de ella, pero no tenés un mango, no tenés plata y no sabés cómo hacer. Ahora bien, te hago una consulta. ¿De quién es el plan que vivamos fuera de la ciudad? De Dios. Entonces, ¿quién es el que provee para sus hijos fieles? Dios. Bueno, pero ¿cómo va a ser Dios? Yo no tengo idea cómo va a ser. Lo que no me cabe duda es que Él lo hace. Cuando es su plan y nosotros ponemos todos en las manos de Dios y ponemos nuestra vida en las manos de Dios, Dios lo hace. Dios tiene el poder para hacerlo. Ahora bien, hay una tercera cosita. Cuando hablamos de las ciudades, puede ser que Dios te pida que todavía te quedes, pero asegúrate que sea Dios, porque tal vez tiene un plan para vos en esa ciudad, allí donde estás. Pero pedile que sea Dios el que te dirija. Aquí los consejos son muy sabios. Son muy sabios. Y es necesario salir a un ambiente más natural. Es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Hay muchos que tenemos que vivir en las grandes ciudades para predicar, y a los que Dios nos ha llamado a la obra del Evangelio y nos ha puesto en una casa como la que nos presta la iglesia aquí en Córdoba, porque somos pastores, entonces nos brinda esta casa para vivir. Y es esta casa, bueno, aquí estamos, confiando en el Señor. Gracias a Dios mi casa tiene un patiecito, entonces podemos vivir un poquitito ahí en el patio. Sería distinto que vivamos en un departamento, pero el ideal sería vivir afuera de la ciudad y trabajar en ella. Ahora bien, si vos tenés la posibilidad, a menos que Dios, como es el caso nuestro, nos haya plantado acá, acá es donde tenés que estar. Tu obra es acá. Bueno, buenísimo, Señor. Vos sabés que mi deseo es estar viviendo en una zona más natural, pero si es acá, alabado sea tu nombre, vamos por acá, tú sabes. Yo quiero estar donde tú quieres que estés y haciendo lo que tú quieres que haga. Nos llamaste como familia a eso y estaremos donde tú nos digas. Pero si el Señor no te dijo que estés ahí, es lindo empezar a orar para eso. En estos días hay quienes dicen que hay que salir ya de las grandes ciudades, dice Diana. Otros dicen que debiera hacerse con el decreto de la ley dominical. Muy bien, esto lo analizamos un poquitito en el conflicto de los siglos, pero podemos destinar un paréntesis a esto. Una cosa es salir a vivir afuera de la ciudad para trabajar en la ciudad, y otra cosa es huir de las grandes ciudades. Son dos cosas distintas. Hoy es momento de salir con la oración, con dirección divina, a buscar un lugar que esté afuerita de la ciudad para vivir allí, trabajar en la ciudad y evangelizar la ciudad. Ahora bien, en la ley dominical es la señal para huir de las grandes ciudades. Son dos cositas distintas, pero ya lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 9, que son las leyes dominicales, y ahí vamos a ver un poquitito más eso. Seguimos avanzando. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Y aquí, mis hermanos, esto es un llamado a cada una de nuestras vidas. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. ¿Cuál está siendo la obra de tu vida? ¿Qué estás buscando en primer lugar en tu vida? ¿La espiritualidad? ¿O terminar tu carrera universitaria? ¿O cambiar el auto? ¿O construir la casa? ¿O hacer crecer la empresa? ¿O quién sabe? Capaz que estás buscando que tu equipo gane el campeonato. O no sé. Pero debiera ser nuestra primera obra y la más principal, buscar la espiritualidad. La espiritualidad. Sigamos leyendo.
El desarrollo del carácter es más fácil en el campo, dice este subtítulo, que comienza en el último párrafo de la página 99. Los padres acuden con sus familias a las ciudades porque se imaginan que allí es más fácil ganarse la vida que en el campo. ¿No? Esto ha pasado en todos los países. El éxodo del campo a la ciudad. ¿Por qué? Porque llegaron las maquinarias, cada vez había menos trabajo en el campo y entonces en la ciudad hay más oportunidades, están las universidades, así que nos vamos para la ciudad. Los hijos, no teniendo qué hacer cuando no están en la escuela, se educan en la calle. De las malas compañías adquieren hábitos de vicio y disipación. Y hoy es más terrible aún, porque no necesitan salir los hijos a la calle para educarse en estas malas compañías, sino que lo tienen enfrente. Deje el celular allá. En el celular pueden ahí estar educándose. Y vamos a decir, sí, pero en el campo también. Sí, pero el campo es distinto. ¿Y por qué es distinto? Porque, por ejemplo, acá Aelu puede correr por el patio nomás. El patio que tenemos que es chico. Pero, por ejemplo, donde vivíamos en Entre Ríos, teníamos un terreno ahí donde vivíamos de 25%. Entonces no necesitaba nada de tecnología. Salí a correr, andá a darle comer a las gallinas, tirar la cáscara de papa, andá a juntar unas ciruelas, veníamos a cortar el pasto, andá, trotá, corré, jugá. Es distinto. Es distinto, es mucho, pero mucho más lindo y más libre. Necesitamos pensar en eso también. Envíen a los hijos a escuelas ubicadas en la ciudad, donde toda clase de tentación aguarda para atraerlos y desmoralizarlos, y la obra de la edificación del carácter será 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los hijos. Es tiempo de que nuestro pueblo lleve a sus familias de las ciudades a localidades más apartadas. De lo contrario, muchos de los jóvenes y también muchos de los de más edad serán entrampados y arrebatados por el enemigo. Corremos peligro. Corremos peligro en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque hay cosas que se nos pegan. Hay cosas que se nos pegan. Entonces, lo mejor sería ir planificando. Dios tampoco nos pide que salgamos como locos, ¿no? Bueno, listo, hay que salir a la gran ciudad, hay que vender todo, irse de acá porque... Bueno, sí, pero no como locos. Sea algo bien planificado. Orá mucho. Pedile al Señor que te muestre. Planificá. Fíjate. Estudia el asunto. Bueno, me va a tomar 10 años para... No, bueno, tampoco tanto, ¿no? O sea, estudia el asunto. En los tiempos de Dios, Él te va a ir mostrando. Si lo buscas de todo corazón, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón, dice Jeremías. Entonces, Él nos va a ir mostrando. Él te irá mostrando. Pero para eso hay que orar. Y hay que orar. No ahora en la oración que vamos a hacer al final. Hay que destinar tiempo en tu casa y yo en mi casa para orar. Para que el Señor nos guíe. Alejen a sus hijos de los espectáculos y ruidos de la ciudad, del traqueteo y bullicio de los tranvías y otros vehículos, y tendrán mentes más sanas. Resultará más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. Bueno, estas citas me pegan mucho a mí porque soy papá y tengo una niña casi de 9 años. En un mes cumple 9 años. Pero si sos papá o mamá, también te debe pegar fuerte esto. ¿Cómo hacer para que mi hija sea salva? O sea, no me imagino un cielo o una ciudad celestial allí en Jerusalén y yo mirando y mi hija quemándose. No me lo imagino, ni me lo quiero imaginar. Quiero que ella esté conmigo. Quiero que esté mi esposa conmigo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para lograr eso? Y los consejos están aquí. Los consejos están en el hogar cristiano, en el libro del hogar cristiano, están muy buenos. Pero bueno, sigámoslos con oración. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. El plantearse salir de donde uno está es muy difícil. En 2011, el Señor nos planteó que salgamos. Estábamos en una ciudad no tan grande como aquí, un poco más pequeña, Santa Fe capital, y nos planteó salir de ahí, renunciar a los trabajos para ir a cumplir la misión que Él tenía para nosotros. Y créeme, es difícil. Teníamos a Elu que tenía 6 meses. Yo tenía un trabajo bien pago, era docente allí, enseñaba marketing, administración, contabilidad, tecnología, en secundarias y en terciarios. Y también tenía una herrería. Y tuve que renunciar a todas las horas, quedarme sin obra social, quedarme sin un sueldo fijo, e ir allá sin saber bien de qué iba a vivir, porque Dios nos estaba enviando, pero no teníamos el plan completo. Tuvimos que ir por fe, aunque parecía una locura. Pero déjame decirte que Dios, cuando Él te presenta su plan, el Señor tiene todo lo que necesitas. Ahora bien, no hay que cruzarse de brazos. Bueno, Señor, dale, dale. ¿Qué vamos a hacer ahora? No, no es cruzarse de brazos. Es hacer todo lo que está en nuestra parte. El Señor hará el resto. Y déjame decirte que el Señor nunca nos dejó faltar nada.
Nunca nos dejó faltar nada. Pero ¿fue difícil? Sí, fue difícil, pero fue hermoso. Fue hermoso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si nosotros ponemos nuestro corazón, el Señor nos guiará. No es difícil para Dios, es difícil para nuestra mente renunciar a lo que pensamos que está bueno, porque todavía no conocemos lo otro, pensamos que está bueno. Pero necesitamos pedirle al Señor que nos ayude con eso. Mejor salud física en un ambiente rural, dice el subtítulo de la página 101. No es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades donde hay perturbaciones y confusión constantes. Hay que evitar esto para sus hijos, porque todo el sistema está corrompido por la prisa, la precipitación y el ruido. Sí, ni hablar que esto se lo mostró el Espíritu Santo. Así son las ciudades. Todas las corridas, la precipitación, el ruido, bocina por acá, bocina por allá, una máquina. La ciudad. Por eso no es el plan de Dios que vivamos en las grandes ciudades. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, amontonados en terrazas y viviendas. Dice al final el último párrafo. El Señor quiere que las familias de su pueblo, página 101, se trasladen al campo, donde puedan establecer sus casas y cultivar sus propias frutas y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Mi mensaje es: lleven a sus familias lejos de las ciudades. Vez tras vez está el mensaje. Última cita que vamos a leer hoy. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen a sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Ahora debiéramos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. ¿Cuál es? Salgan de las ciudades y vayan a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas una al lado de la otra y donde estarán libres de la interferencia de los enemigos. Mensajes Selectos, tomo 2, página 161. Mi hermano y mi hermana, el martes que viene vamos a hablar de las ciudades, la obra en las ciudades. Y ahí vamos a seguir profundizando de lo malo que es la ciudad, pero también de la obra que hay que hacer en la ciudad. Dios tiene un plan para tu vida y tiene un plan para mi vida. Satanás también tiene un plan para tu vida y tiene un plan para mi vida. Depende de nosotros el plan que cumplamos. O cumplimos uno o cumplimos el otro. No podemos servir a dos señores. No podemos cumplir un poquito y un poquito, un poquito y un poquito. No. O estamos cumpliendo el plan de Dios o estamos cumpliendo el plan del enemigo de Dios. Dios quiera que podamos ponernos en las manos de Dios para cumplir su plan, para cumplir su propósito, porque el propósito de Dios es gigante. El propósito de Dios es maravilloso, pero para eso necesitamos ponernos en las manos del Señor al 100%. Ponernos en las manos de Jesús al 100% y hacer su voluntad. Cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Siempre con oración y dirección divina. ¿Te parece que oremos por esto? Para que el Señor nos ayude a seguir avanzando en el conocimiento de su gracia, que nos ayude a seguir avanzando en las decisiones que tengamos que tomar para cumplir el plan de Dios, que nos ayude para estar donde Él quiere que estemos y que nos encuentre haciendo lo que Él quiere que hagamos. Vamos a orar. Querido Señor, gracias porque una vez más nos has acompañado en este programa. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Te entregamos nuestra voluntad en tus manos para que tú nos ayudes a hacer la tuya, Señor. Muéstranos. Tú ya nos has mostrado cuál es tu plan, cuál es tu deseo. Que como familias vivamos afuera de las ciudades y trabajemos en las ciudades. Hay una obra maravillosa que hacer en las ciudades que con tu ayuda y dirección la estudiaremos el martes. Pero bendícenos, Señor, para que podamos avanzar en este camino, para que podamos crecer en este camino. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Los dejaré con una música muy linda que habla justo sobre el tema que estuvimos dando hoy. Gracias, Marcos Calcino, por pasarnos esta música.
llamada ciudad de